Ha estado en las tratativas, ha estado en la noticia, ha estado en los titulares, en las portadas. Presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, bienvenida. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Tratativas que hasta ahora tienen un resultado incierto. ¿Cómo se gestaron? Conversábamos recién con Javier Macaya, el presidente de la UDI. Él estuvo con usted, con el presidente de Renovación Nacional. ¿Qué se ha sacado limpio de todo eso? Mira, creo que nosotros tenemos que hacer desde la política todos los esfuerzos necesarios para que este proceso prospere. Es cierto que se ha ido instalando un malestar, un desgano y una reticencia ciudadana, y también desde la política. Los mismos expertos, los consejeros están un poco desanimados, diría yo, de esforzarse en buscar el diálogo y el acuerdo y no lograrlo. Pero creo que es bien importante que quienes somos actores políticos no bajemos los brazos. Lo dije frente a los presidentes de partido de la alianza de gobierno, lo dije en la mesa de mi partido el día lunes, y es con ese sentido que hemos estado teniendo distintas conversaciones y acercamientos con todos los actores políticos. Sí, ahora, ¿este acercamiento pasa a su juicio por dejar fuera al Partido Comunista Frente Amplio? Yo creo que cuando buscamos acuerdos tienen que ser transversales. No se puede dejar afuera un sector importante de las fuerzas políticas del país, como tampoco a los republicanos. Yo creo que un acuerdo para que esta Constitución no siga representando solo un sector del país y sea lo suficientemente amplia, tiene que volver al origen de lo que fue esto, que fue un acuerdo amplio y transversal del que solo se restó el Partido Republicano y el Partido de la Gente. Llegamos a este acuerdo que se hizo realidad finalmente con la reforma constitucional, y luego la fórmula manejada en la comisión experta creo que fue la óptima, desde los partidos republicanos hasta el Partido Comunista. Eso representa a nuestro país, eso es nuestro país. Fuerzas políticas diversas, de una tendencia y de otra, con un amplio centro, con un partido socialista que es un partido de izquierda, con un partido comunista que ha estado dentro de este proceso, porque se critica mucho al Partido Comunista, pero el Partido Comunista la verdad es que ha estado dentro del proceso y lo estuvo desde el primer momento, suscribió las 12 bases, que son el límite con el que han actuado los consejeros y también la comisión experta. Entonces yo creo que son bastante infundadas las críticas a la izquierda durante este proceso, y más bien las críticas deberían apuntarse hacia el Partido Republicano, que ha sido un partido tremendamente poco empático, que no se hace cargo de la realidad del país. Y yo escuchaba a Javier Macaya y dice, sí, mire, el proyecto acoge muchas de las cosas que a la ciudadanía le importan. Yo estoy totalmente de acuerdo con que hablemos de seguridad ciudadana, con que hablemos de distintos temas que se han ido incorporando en este Consejo Constitucional, pero que no dejemos afuera a las mujeres, que no dejemos fuera distintas temáticas que dicen relación con los derechos sociales, que son el clamor de la ciudadanía en definitiva. Sí, yo decía, acaparado portada, revisemos la de la segunda de esta semana que generó muchas reacciones, que la frase, claro, es muy llamativa. Usted dice, la fantasía erótica de la derecha es que rompamos con el PC, pero claro, tiene un trasfondo político que es relevante que lo que usted está diciendo, porque uno entendería que lo que le están pidiendo de Chile Vamos es que hagamos el acuerdo nosotros nomás y deje el PC afuera. ¿Así fue? Mire, más que de Chile Vamos, yo creo que estaba esa intención, como que dialogaran hasta el Partido Socialista, y también, a lo mejor, desde la izquierda, también existe una idea de que pudiéramos dejar fuera al Partido Republicano. Pero la verdad es que dejar afuera a distintas fuerzas políticas que son representativas de nuestro país, en mayor o menor medida, pero que tienen una fuerza y una representación, a mí no me parece una buena idea. Las constituciones deben responder no a partidos políticos. Yo lo dije, no quiero una constitución socialista, no quiero una constitución comunista, ni una constitución de Frente Amplio. Yo quiero una constitución para Chile. Quiero una constitución que represente el amplio marco de dificultades que tiene la ciudadanía y las garantías que le tenemos que dar como Estado a los chilenos y chilenas. Esa es la obligación de una constitución. Luego, tratar un sistema político distinto. Y yo estoy muy de acuerdo en que revisemos el número parlamentario. De mi parte y del Partido Socialista no van a encontrar un impedimento para ello, pero revisémoslo en serio. Cuando se habló de una nueva y buena constitución, quiero decirles que esta reforma que se pretende hacer al voleo, porque esa es la verdad. Cuando se le preguntó a Eluchans por qué eran 138, dijo, bueno, podrían ser 137 o 139. Y hoy día lo dicen columnistas en el diario. Si eso hubiera ocurrido en la lista del pueblo o hubiera sido personas
de los pueblos originarios o de otros colectivos representados en la Convención Constitucional, se habría hecho un escándalo. Como lo dijo el Mundo de Luchans, pasó piolita. Ya, entonces, ahora, de verdad, si queremos revisar el número de parlamentarios, revisémoslo en el contexto de cuál es la mejora para la ciudadanía. ¿Cómo hacemos ese redistritaje? Se le está otorgando al CERVEL una potestad que no es competencia del CERVEL, creo yo. Eso, el redistritaje se hizo anteriormente en el Congreso con estudios serios, porque finalmente lo que estamos afectando es la representación popular, y eso es muy serio. Entonces, ¿queremos bajar el número parlamentario? ¿Es necesario? Lleguemos a un acuerdo, pero de verdad, en serio, veamos el tema del redistritaje. ¿Y usted tiene una cifra? Es que no es un tema de cifras, Álvaro. Yo creo que ¿cuál es el sentido de esa norma? A mí me gustaría apuntar a eso. Ya. ¿Queremos hacer más representativo o queremos volver al sistema binominal? Porque ya tenemos binominalizado en senadores varias regiones del país, 6 por lo menos. Entonces, ¿queremos binominalizar todo el país? Bueno, entonces, sinceremos cuál es el objetivo de la norma. Rebajar gastos. Yo creo que la democracia requiere también ser considerada en las partidas del presupuesto nacional. Y no podemos, con liviandad, decir, mire, es bueno tener menos políticos, porque la verdad es que además lo dice una persona que fue presidente de la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que es muy grave cuando se denosta a la política, cuando políticos hablan mal de la política. Y se lo dije en su cara y directamente al Mundo Luchando de muy buena manera, porque él fue muy cordial conmigo y yo con él, pero a mí no me parece que los políticos denostemos la actividad política. Usted dijo que los republicanos han sido muy poco empáticos. ¿Ve disposición de ellos a ceder en los artículos más controvertidos, aborto, contribuciones, esto mismo de los parlamentarios? Mira, yo creo que los republicanos tienen que tomar cuenta de que estamos en el siglo XXI, de que existió el Concilio Vaticano II y que no estamos legislando para el siglo XX en sus inicios. Estamos de verdad haciendo una constitución para el siglo XXI donde las mujeres no solo existen, sino que tienen derechos, donde el aborto en 3 causales es una ley que fue dictada bajo el imperio de esta Constitución, que fue debatido bajo el imperio de esta Constitución y que fue zanjado por el Tribunal Constitucional finalmente. Entonces, y que es una ley que el 51% de las personas aprueba en Chile. Entonces, cuando ellos dicen que le están hablando a las mayorías, cuando las encuestas les sirven, las toman, y cuando no les sirven, ellos dicen interpretar a la población. La verdad es que hoy día viene en la tercera Matamala, hace un análisis norma por norma y va, en el fondo, señalando cómo van contra la mayoría popular muchas de las normas. Y yo creo que eso es el sentido. La Constitución no es de mayorías o de simples mayorías. No es yo gané y me llevo la Constitución para la casa y la hago yo de la forma que a mí me parezca. Porque precisamente lo que se le criticó al proceso anterior y el fracaso del proceso anterior se debe a eso. Por lo tanto, si nosotros hoy día seguimos en esa dinámica del que ganó, se lleva todo para la casa, no vamos a poder construir una constitución que sea transversal. Y de verdad que aquí ha habido el ánimo del Partido Comunista hasta el Partido Republicano en la comisión experta de llegar a ese consenso y se llegó. Entonces yo no veo por qué no podemos volver no sobre ese proyecto, porque ese proyecto es un anteproyecto y yo concuerdo en que la solución no es volver a él, sino que más bien volver a los consensos, volver a poner lo que es de acuerdo para la sociedad, para la ciudadanía, y luego aquello en que no hay grandes acuerdos y que es debatible, dejémoslo al juego democrático en la ley. El Congreso existe, el Congreso no puede tampoco ser un buzón ni quitársele el nivel de atribuciones que se le ha quitado hoy día, porque entonces no va a constituir un contrapeso para el presidente de la República. Y ya tenemos hoy día un régimen presidencial fuerte, un presidencialismo que aquí se exacerba en este proyecto de Constitución. Y además se le quitan facultades al Congreso y además se le quitan facultades a la Contraloría General de la República. Entonces aquí no solamente son temas de las mujeres o temas de derechos sociales, sino que temas institucionales los que están en juego. A nosotros nos preocupa que terminemos con un gobierno populista el día de mañana y que no tenga contrapesos. Entonces también pongámonos serios a la hora de la discusión. Senadora, y los expertos que tienen que entrar en juego ya luego, ¿no? Se les entrega el próximo sábado lo que se apruebe en el Consejo Electo.
Ya sabemos, están preparando muchas modificaciones, van a inventar, van a definitivamente sacar algunos artículos. ¿Usted cree que puedan lograr un efecto en la ciudadanía que hoy día se muestra tan escéptica respecto a esta propuesta, un efecto de moderación hacia afuera que permita cambiar las cifras que estamos viendo? Hoy día veíamos una encuesta Activa Research donde el 11%, 11,5% está solamente disponible a votar a favor. ¿Cree que pueda darse vuelta al partido ahí? Mira, es difícil que la ciudadanía esté dispuesta a votar a favor de algo que es una entelequia, una discusión bastante de la élite y que no ven cuál es el efecto para la ciudadanía. Y eso ocurre principalmente porque estamos enfrascados en discusiones bastante complejas sin lograr comunicar de buena manera este proceso. Si la gente ve que finalmente hay un gran acuerdo y que ese acuerdo consiste en que en definitiva, de acuerdo a los tiempos y a cómo varíe la sociedad, se va a ir discutiendo en el Congreso conforme a las realidades y a las mayorías que existan en el Congreso, yo creo que es posible tener la posibilidad de que este proyecto se termine aprobando. Los expertos y expertas tienen una función de acuerdo al itinerario constitucional que está en curso y que es el de hacerle observaciones al proyecto que emita el Consejo. Esas observaciones pueden ser de distintos tipos y yo confío en que haya modificaciones sustantivas, que haya modificaciones de fondo, al contrario de lo que dice hoy día Arturo Esquella, donde habla de que, no recuerdo la frase textual, pero es como que los consejeros no debieran meterle la mano al proyecto. Sí, una advertencia que había hecho Luis Silva, como que hagan su pega, pero no se metan tanto en lo que ya aprobamos. Sí, pero la verdad es que eso va contra lo que se acordó. Totalmente. Va contra lo aprobado y va contra las facultades que tiene el Consejo Experto. Entonces a mí no me parece que comunicacionalmente se instale de esa manera, porque la verdad es que el Consejo, los expertos tienen funciones definidas y que precisamente consisten en hacerle observaciones que no está señalado de qué tipo son al proyecto. Y yo confío en que así sea y que logremos en ese contexto ingresar aquellos temas que son importantes, como he dicho, corregir el tema de la Contraloría, del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ayer se aprobó una norma en que basta una declaración de un tribunal penal respecto de una persona, respecto de que se le señale como una persona violentista, para que toda la organización sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional sin forma de juicio. Entonces a mí como abogada me parece que eso es una aberración, porque podemos discutir si es necesario eso, puede serlo, pero que no exista forma de juicio, eso no lo hemos visto, creo, nunca en un ordenamiento jurídico chileno, salvo en el artículo 8 de la Constitución de Pinochet, que fue derogado. Oiga, senadora, ¿y este plan B de llevar el anteproyecto al Congreso, Javier Macaya lo descartaba plenamente? ¿Qué piensa usted? Yo creo que dos cosas. No es el momento hoy día de pensar en plan B. Nosotros tenemos un proceso en curso y le debemos respeto a la institucionalidad, le debemos respeto a nuestra Constitución y a los consejeros y a los expertos que están trabajando hoy día en este proyecto. En segundo lugar, no sé cuán buena idea puede ser llevar ese proyecto experto si eventualmente se rechazara inmediatamente, como han planteado algunos. Yo creo que, como digo, no es esto sea una constitución mínima. La constitución o el proyecto de la convención se criticó, se dijo que era como la constitución de Venezuela, como la constitución de Bolivia, que contenía 400 artículos y muchas materias, y hoy día estamos también haciendo una constitución que no es una constitución mínima o breve, como se llama en el derecho, que es una constitución habilitante y que entrega al juego democrático en el Congreso las distintas materias. A mí me parece que tenemos que volver al centro de la discusión, poner a las personas, poner la institucionalidad de nuestro país al centro y buscar la forma de que esto prospere con sentido común, con sensatez y no desde la ideología y de la irracionalidad. Sí, lo entiendo, pero ¿qué pasa? Estamos cerca ya, todo esto agarra un ritmo vertiginoso de aquí al 17 de diciembre. Si se rechaza, ¿qué se tiene que hacer? Es que, mira, yo no soy partidaria de hablar hoy día de esa posibilidad, porque de verdad creo que enturbia el proceso y pareciera ser que estamos buscando otras alternativas y no haciendo los esfuerzos porque este proceso tenga un buen final. A mí me parece, lo dijo Macaya hace un rato, que hay personas que no van a estar por una tercera posibilidad.
Entonces nos ponemos frente a una dificultad enorme como país. Y ¿sabes qué, Álvaro? Creo que mostraría una incapacidad de diálogo, ni siquiera un fracaso solo de la clase política, un fracaso social, de cómo somos incapaces como chilenos de ponernos de acuerdo en temas tan sensibles y tan mínimos de consenso para poder darle soluciones al país. Entonces me parece que sería un fracaso del país, no solo de la política. A propósito de Esquella, que ha salido harto en la conversación, el presidente Boric está en contra del proceso, la cuestión es que no quiere decirlo, eso está planteando. Bueno, yo creo que es bastante complejo que Arturo Esquella le atribuya intenciones al presidente cuando la única intervención o comentario que él ha tenido en esto, primero, la primera intervención que tuvo fue en encargar que se hiciera habilitara una vía para tener un nuevo proceso constitucional, y ahí nos jugamos varios porque esto existiera y fuera posible. Dentro de eso no estuvo el Partido Republicano, hay que decirlo claramente. Y en segundo lugar, el presidente intervino la semana pasada a requerimiento de la prensa y señaló que él estaba porque se buscaran todos los acuerdos lo más amplios posible, y creo que el gobierno ha sido claro en que no va a intervenir. La ministra Toá dijo que el gobierno no llamaba a votar. El ministro Elizalde hoy día también claramente señala que es la responsabilidad de otros actores políticos. Por lo tanto, yo creo que más bien se está buscando torear al gobierno en un tema en que antes se le pidió absoluta prescindencia. Claro, imprimir digamos, publicaciones de la propuesta, eso sí, ¿no? Bueno, yo creo que eso es parte de la información, y tal como se hizo en el proceso anterior, creo que ocurrirá lo mismo en este proceso. Bien, hablemos del veto a la ley de usurpaciones que genera tanta molestia, usted lo ha escuchado, ¿no? En la oposición. La derecha dice, definitivamente el gobierno cedió al Partido Comunista en esto, sobre todo con el tema de dejar en el criterio del juez la posibilidad de aplicar multas cuando son tomas no violentas. ¿Qué le parece a usted eso? Lo que yo entiendo es que aquí hay un tema de fondo y principal que lleva al veto, y es la intransigencia que hubo durante toda la discusión de este proceso, de esta ley. Yo soy parte de la Comisión de Seguridad y puedo dar fe de que el gobierno por todas las vías trató de convencer y de mostrar la evidencia de que se estaba llevando a una peligrosa posibilidad de autotutela. Cuando se ingresó la posibilidad en el proyecto, entendiendo que hay complejidades frente a los delitos de usurpación para recuperar los terrenos, y que hay una dificultad para las policías de actuar, el gobierno ingresó este proyecto y recordemos que se lo encargaron el trabajo prelegislativo al senador Quintana y al senador García Ruminot, de la Araucanía, ambos. Sí. Bueno, y en base a eso se ingresa este proyecto donde se facultaba a las policías para que pudieran hacer ingreso en cualquier momento, y por lo tanto para ellos se entendía que el delito es de ejecución permanente. De ahí pasamos a que se entendiera de ejecución permanente y se habilitara la autotutela, es decir, la posibilidad de que los civiles y particulares, dueños de los terrenos, ingresen a recuperarlo. Eso es de una gravedad enorme, porque finalmente el principal papel del Estado es tener el monopolio de la fuerza y que las instituciones judiciales y policiales existan. Por lo tanto, existan y funcionen, digamos, de manera tal que ese es el motivo principal del veto, y fue frente a la intransigencia. Lo vimos incluso en la sesión de la sala del Senado, como el senador Kast fue bastante brusco con la ministra del Interior al referirse a este tema. Sí, a propósito, hay un tema conceptual acá, una discusión conceptual, diría yo, que tiene que ver con si existen o no las ocupaciones pacíficas, que es lo que ha defendido la ministra Toá. ¿Usted cree que hay ocupaciones? No, lo que pasa es que hay usurpaciones violentas y otras no violentas. Las violentas obviamente exigen que se actúe contra las personas, y las no violentas pueden ser el ingreso a un predio, por ejemplo, un predio que no tiene alambres, que no estamos pensando en un predio rural, un predio que está demarcado o que ni siquiera está demarcado y se tome. Eso es una usurpación no violenta. Ya, pero el gobierno habló de pacífica. No ha ejercido la violencia. Sí. El otro caso es una usurpación donde hay violencia contra las personas. Claro, entonces, lo que pasa en esta ley es que tanto la usurpación violenta como la no violenta ha quedado con la misma pena. Y eso también es una cosa muy poco común, y de verdad que hay que mejorarlo, porque ¿cuál sería, por qué cuando hay violencia tiene que haber una mayor pena? Es evidente. Esta ley sube las multas a penas corporales. Por lo tanto, no es cierto aquello de que solamente va a haber multa.
Y otra cosa, faculta a los jueces para poder agilizar los procedimientos de recuperación de los terrenos, de devolución, porque hoy día, hasta hoy, que no está promulgada esta ley, es muy complejo cuando hay una usurpación, sea de un predio o de un inmueble urbano, recuperarlo. Se hace una letanía, 2 años, 3 años, para poder ejercer las acciones civiles y penales. Sí, pero ocupaciones pacíficas, ese fue el concepto, por eso le quiero preguntar a usted. Bueno, si yo está distingo de entre acuerdo, usurpaciones violentas y no violentas. Ese es más preciso, ¿cree usted? Eso creo yo que es preciso desde el punto de vista jurídico, porque evidentemente una usurpación requiere un ánimo de apropiación, y aquello que se podría entender como usurpación pacífica, más bien lo tratamos durante la tramitación de la ley como usurpaciones transitorias, que son aquellas tomas que tienen un efecto más bien político. Por ejemplo, tomarse, qué sé yo, el hall de un ministerio. Cuando ingresan personas se toman eso, pero que no tiene un ánimo de apropiación del ministerio, sino más bien es un acto político, y eso es una usurpación transitoria. ¿Que se deje en manos de los jueces la posibilidad de multas? Bueno, la escala de pena la debe recorrer el juez. Eso es lo que corresponde en un sistema judicial normal, digamos. Claro, no es lo que dice la derecha. La derecha dice se tiene que obligar al juez para no depender del criterio, para que no pasen cosas como, no sé, en Arica. Lo que pasa es que, claro, es que ahí hay una discusión de fondo, que es la escala de penas y el marco de penas. Si es un marco rígido o tenemos, como es el común dentro de nuestro derecho penal, un marco que queda entregado a los jueces la determinación de la pena. A mí me parece que ahí ya es una discusión mucho más amplia que la de esta ley, y por lo demás el marco rígido, como el caso de la llamada Ley Emilia, ha sido declarado inconstitucional en muchos casos, inaplicable por inconstitucionalidad ese marco de pena, de manera tal que volvemos siempre a lo mismo, que es cuando vamos a discutir en serio un código penal moderno para el siglo XXI, con penas, claro, porque finalmente también tenemos un descuadre de penas. A veces delitos muy graves tienen penas menores que delitos de menor gravedad, y eso es porque hemos ido parchando las leyes, hemos ido arreglando en el curso de los años y no hemos logrado tener una discusión integral acerca de cuáles delitos son más importantes, si los delitos contra la vida o los delitos contra la propiedad. Sí. Senadora, ayer hubo una manifestación a favor del presidente. Vamos a revisar imágenes de lo que ocurrió en la Plaza de la Constitución. Lo que se leyó durante la semana era una cierta distancia desde el socialismo democrático con este tipo de manifestaciones. ¿Qué le pareció? ¿No fue tan multitudinaria probablemente como esperaban sus organizadores? ¿Es un error? ¿Cómo lo lee usted? Mire, yo creo que nosotros nunca nos sentimos convocados ni interpelados como partido, digo, porque ¿Sí? yo pregunté en la reunión de los presidentes de partidos, me dijeron, sí, es un acto que convoca una organización ciudadana. La verdad es que a mí me parece bien, quienes vivimos la dictadura y sabemos lo que significaba no poder hacer un tipo de reunión de este tipo. Yo estaba en el colegio, pero también recuerdo aquello. Luchamos también para que se pueda expresar la democracia libremente, que la libertad de expresión, de reunión sea realidad. Sí. Y a mí me parece que si en el marco de esto no hubo ningún tipo de incidente, no hubo ningún tipo de altercado, me parece que cualquier manifestación a favor o en contra del gobierno está, pero políticamente, está bien. Algunos dicen es una señal de debilidad, es un error, no debería repetirse. No, yo creo que hay gente que estas organizaciones de corte ciudadano tal vez les gusta este tipo de autoconvocatorias, de reunirse. A mí me parece adecuado, no creo que sea un tema en sí, y me parece que está bien, digamos. Nosotros ayer tuvimos una actividad muy bonita, muy sentida en la calle Vicuña Maquena con Maule, que ahora pasó a llamarse Carlos Lorca. Y también tuvimos una gran convocatoria de muchas personas, estuvo acompañándonos la rectora de la Universidad de Chile, la alcaldesa de Santiago, personas, bueno, familiares de Carlos Lorca, que fue diputado socialista, el último diputado, el último presidente o secretario general en ese tiempo de la Juventud Socialista, y que fue la dirección clandestina y desaparecido hasta el día de hoy. Entonces también tuvimos nuestra actividad en el marco de mucha no, lo entiendo, pero en el futuro, si hay otra, ¿usted iría, por ejemplo? ¿Otra manifestación? No, mire, yo no sé cuál es el sentido real de estas manifestaciones. La no verdad se lo encuentra. Es que, no se lo encuentra.
O sea, estoy de acuerdo en que lo hagan, pero tampoco me siento interpelada ni tener que ir a manifestaciones. Yo creo que el apoyo al gobierno se puede demostrar de distintas maneras. Nosotros como partido somos bastante consecuentes en aquello, hemos votado todas las leyes, incluidas todas las leyes de seguridad, a favor y en la forma en que nos ha pedido el gobierno. Mejor demostrarlo en el Congreso, dice porque usted. Estamos de acuerdo en aquello. Claro, o sea, yo creo que como en el fútbol goles son amores, creo que uno apoya al gobierno desde donde le corresponde. En el caso mío como presidente del partido y como senadora, desde el comité político, desde el Congreso, creo que es suficiente apoyo al gobierno y también es ahí donde yo manifiesto las discordancias. Nunca lo hago por la prensa, porque creo que el rol que tenemos hoy día los presidentes de partidos es ese. Muy corto, ya que la conducir las cosas en el lugar donde corresponde. La alcaldía de Santiago, recién Javier Macaya abría la posibilidad de un candidato único, él dijo desde republicanos hasta demócratas, hasta amarillos. ¿Ustedes como PS se han planteado eso, llevar un candidato propio, van a respaldar a Iracy Hasler? Mire, las conversaciones están recién empezando, sí hay la voluntad de llevar candidato único desde la democracia cristiana al Partido Comunista, en general en todas las comunas. Por lo tanto, pero no hay todavía nombres ni hay definiciones tomadas por el momento. Perfecto. Senadora Paulina Bodanovich, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Aquí en Mesa Central, que esté muy bien. Buenos días. Y en Toyota, el camino a la carbono neutralidad.